Y así con el caminar me di cuenta de que ser cristiano no solamente es conocer a Cristo, es seguir a Jesús. Porque el mismo Jesús nos dijo a nosotros que seríamos sus testigos, o sea, que daríamos testimonio de lo que es un encuentro con Jesús. Así que una persona que simplemente predica pero no aplica, pues sería como un árbol sin fruto. Alguien que simplemente hace ruido. Y Jesús dijo, por su fruto los conocerán. Así que yo creo que con nuestras palabras predicamos, pero con nuestro fruto, o sea, nuestro comportamiento, confirmamos lo que nosotros predicamos. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy el pastor Sergio y quiero darles la bienvenida a un episodio más de mi podcast, el episodio número 12. Y tengo hoy el privilegio de poder estar con un pastor que la está rompiendo en la ciudad de Miami junto con su esposa. Pastorean una iglesia llamada Full Life. Además, se ha estrenado hace poco como escritor. Tengo acá a mi buen amigo, el pastor Pedro Villegas. Bienvenido una vez más a Lima. Ay, muchas gracias. Es un gusto estar acá en Lima. Yo amo Lima, Perú. Amo todo Perú, ¿no? Amo la comida, amo Agua Viva. Gracias. Te amo a ti muchísimo. Te considero un amigo, un tesoro del cielo. Y bueno, qué bueno poder estar compartiendo con todas las personas que están viendo este podcast. Gracias. Siempre es un placer tenerlos acá en Lima y compartir con ustedes. Estoy realmente impactado del crecimiento de tu iglesia. He tenido la oportunidad de ir en los últimos 3 años prácticamente una vez al año y cada vez que voy estás abriendo una nueva reunión. En este momento se encuentran expandiendo el templo porque ya les quedó demasiado pequeño en una ciudad que por muchos años se consideró el cementerio de los predicadores, de los pastores. Y la primera pregunta, Pedro, que se me viene es ¿cómo? ¿Cómo la han hecho? ¿Cómo lo han logrado? Bueno, esa es una excelente pregunta. De hecho, hace un tiempo atrás un pastor amigo estuvo en la iglesia y cuando vio todo lo que estaba ocurriendo, me hizo la misma pregunta. Me dijo, ¿qué fue lo que ustedes hicieron para poder llegar hasta acá? Y mi respuesta fue, no sé, Dios lo hizo. Él me dijo, si tú no logras identificar lo que estás haciendo bien, entonces ¿cómo lo vas a cuidar? Y eso me puso a pensar, puso a pensar y a buscar con el Espíritu Santo de Dios qué es ese algo que yo tengo que cuidar. Y creo que lo más importante es la visión. La visión. La visión que Dios nos dio. Sí, porque cuando miramos en la palabra nos damos cuenta que Dios no apoya personas, Dios apoya visiones. A lo que me refiero es que si Noé, en lugar de construir un arca, se hubiera puesto a construir un zoológico, no hubiera visto el favor de Dios. De hecho, hubiera muerto con todo y zoológico. Si Moisés, en lugar de sacar el pueblo de Israel de Egipto, lo que hubiera hecho fue armar un orfanato dentro de Egipto, pues tampoco hubiera visto todos los milagros y todo el apoyo que vio. Por lo tanto, creo que nosotros tenemos que cuidar muchísimo la visión que Dios nos da, que es algo que el diablo siempre va a intentar cambiarnos, porque si nos logra cambiar la visión, nos frenó, nos cegó, evitó que sigamos avanzando. Nos desvió, de hecho, ¿no? Exacto. Entonces creo que el reto ha sido, a pesar del tiempo, no dejar que la visión cambie, mantenerla y estarnos yendo por la visión. Y creo que el Señor va haciendo todo lo que Él ha prometido hacer. Sabes que estoy 100% de acuerdo contigo. De hecho, este año, una de las cosas que yo diría más resultados nos dio para retomar el crecimiento y la multiplicación de la iglesia es volver a soplar visión. Que la iglesia tenga una visión clara. Porque algo que he aprendido es que mientras más clara es la visión, más fuerte es nuestro impulso. Exacto, sí. Y creo que una iglesia donde todos los que están en ella entienden la visión es una iglesia que poco sufre de divisiones, es una iglesia donde todos están enfocados yendo en la misma dirección. Hay unidad. Exactamente, hay unidad. Pues de hecho la palabra división quiere decir más de una visión. Dos visiones. Sí. Entonces creo que un gran reto que tenemos que tener como líderes es siempre comunicar la visión al equipo que nosotros tenemos y es algo que nosotros siempre hicimos desde el principio. O sea, si uno mira las primeras prédicas de Full Life cuando arrancamos en nuestro apartamento siendo 12 personas,
todas eran acerca de visión. Ujú. Y si tú miras una prédica hoy en día, es una prédica donde yo les sigo hablando de la visión que Dios nos dio a la gente que va llegando, y la visión no ha cambiado, ¿no? Ajá. Porque si tú tienes una visión de Dios y la visión cambia, algo ocurrió. Alguien te cambió la visión, Ujú. porque la visión de Dios debe permanecer. Es verdad, es verdad. Exacto. De hecho, hace un tiempo grababa un podcast con mi mamá y conversábamos justo cómo la visión de la iglesia ha permanecido después de 40 años. Hemos cambiado de locales, hemos comprado locales, hemos crecido, hemos tenido altos y bajos, hemos pasado por momentos buenos, hemos pasado por tormentas, pero la visión ha permanecido. Y es increíble porque ya ellos que fueron los visionarios, los pioneros, ya no están, pero digamos, no están al frente, pero la visión continúa, la visión permanece. Y eso me lleva a pensar que muchas veces la visión aún perdura más que el visionario. Sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, te voy a contar una historia. Yo tengo 2 hijos, ¿no? Natán, que tiene 9 años, y Abel, que tiene 7 años. Uh-huh. Natán, en esta semana que acaba de pasar, hablando conmigo, me decía: papi, yo quiero ser el siguiente pastor de Full Life. Yo quiero ser el senior pastor cuando ya tú te retires. Y yo le contaba la historia de un pastor amigo Uh-huh. de una iglesia muy grande. Entonces, estoy hablando de una iglesia de varias decenas de miles de personas, que él estaba por entregar su iglesia y tenía 2 candidatos: su hijo mayor o el esposo de su hija, o sea, su yerno. Uh-huh. Entonces él les hizo esta pregunta. Él les dijo: bueno, si ustedes reciben el liderazgo de la iglesia, ¿qué harían? Y el hijo empezó a hablar de los cambios que él haría a la iglesia si él fuera el nuevo pastor. En cambio, el yerno dijo: bueno, yo creo que lo que yo haría es cuidar la visión, porque esa visión es espectacular. Entonces la respuesta fue bastante sencilla: ¿quién era la persona indicada para continuar con esa iglesia? Hasta mi propio hijo lo vio, dijo: wow, el primero dio la respuesta equivocada. Y eso fue lo que ocurrió. El yerno de él fue el que recibió la iglesia, porque fue el que decidió continuar con la visión. Al otro le ayudan a abrir otra iglesia. Claro. Porque definitivamente la visión no era la que Dios había dado para esa iglesia, sino que Dios lo estaba llamando a algo diferente. Algo diferente, wow. Entonces sí creo que la visión, sí, Qué buen ejemplo. de trascender. Exacto. Me encanta, me encanta. Y hablando de la visión, has dicho la importancia de la visión, hemos hablado que la visión debe ser clara, debe ser comunicada. Yo creo que, como tú dices, no debemos cansarnos de soplar visión sobre nuestra iglesia. Lo acabas de decir, lo hice en los inicios y lo sigo haciendo ahora. Pero ¿cuál es la visión? ¿Cuál es la visión de Full Life? Bueno, te voy a contar cómo la recibí. Ok. Para que la vayas entendiendo. Cuando yo me convierto al Señor, conozco al Señor Jesucristo, me doy cuenta que Jesús es la clave de todo, es la respuesta a todo. Uh-huh. O sea, no solamente es el camino para llegar al Padre, no solamente nos hace libres del pecado y nos da vida eterna, sino que nos permite vivir una vida sobreabundante. Uh-huh. Con Jesús, o sea, entendámoslo, ahora tenemos el Espíritu Santo, podemos entender la palabra de Dios y tenemos la capacidad de aplicar la palabra de Dios. Pues una persona que de esta manera debe poder alcanzar todas las bendiciones de Dios para su vida. Así que yo me emocioné mucho, yo me convertí en Canadá, pero cuando llego a Colombia empiezo a trabajar, y en la empresa en la que empecé, me tomé la tarea de empezar a buscar quiénes eran cristianos para de esa manera unirnos para evangelizar la empresa. Uh-huh. Pero me encontré con la sorpresa de que todos los cristianos de esa empresa eran los peores trabajadores. Oh, wow. Eran los que llegaban tarde con la excusa de que estaban en ayuno y que se les había extendido el devocional. Eran los que llegaban donde los clientes y en lugar de ponerse a trabajar se ponían a predicar. O sea, lo hacían en un tiempo que no era el correcto. Claro. Así que me encontré que aunque en la empresa no se alegraban de que hubiera llegado otro cristiano, sino se preocupaban. Así también me encontré con un amigo que cuando le empecé a compartir de Jesús, me contó que tenía un tío cristiano. Así que yo me alegré y dije, bueno, pues por otro lado el tío también está trabajando para que ellos conozcan del Señor. Uh-huh. Pero después él me dijo que este era el peor familiar de todos, que el tío era vago, que el tío era un mal miembro de familia, alguien a quien él no se quería llegar a parecer. Y así con el caminar me di cuenta de que ser cristiano no solamente es conocer a Cristo, Uh-huh. es seguir a Jesús. Uh-huh. Porque el mismo Jesús nos dijo a nosotros que seríamos sus testigos, o sea, que daríamos testimonio de lo que es un encuentro con Jesús. Uh-huh. Así que una persona que simplemente predica pero no aplica, pues sería como un árbol sin fruto. Alguien que simplemente hace ruido
Y Jesús dijo, por su fruto los conocerán. Así que yo creo que con nuestras palabras predicamos, pero con nuestro fruto, o sea, nuestro comportamiento, confirmamos lo que nosotros predicamos. Y esa justamente es la visión de Full Life. La visión de Full Life no solamente levantar creyentes, sino levantar personas que aplican la palabra de Dios en todas las áreas de su vida. Estoy hablando del área espiritual, que es tu relación con Dios. Estoy hablando del área relacional, que es la forma como tú te relacionas, no solamente con tu esposa, sino con tus hijos, con tu suegra, con tus amigos, con cualquier tipo de relación. Estoy hablando de tu área física, porque tú debes cuidar tu cuerpo. Tu cuerpo debe mostrar que tú aplicas la palabra de Dios para cuidarlo. Al fin y al cabo somos templo del Espíritu Santo. También la forma en la que tú desarrollas tu área profesional, que no solamente es como tú trabajas, sino como tú cuidas los recursos para que estos se multipliquen, y también tu área ministerial, que justamente tiene que ver con cumplir la gran comisión. Entonces, un cristiano que está aplicando la palabra de Dios a su vida es un cristiano que está avanzando en las 5 áreas de su vida. Oh, wow. Ahora, te voy a poner un ejemplo de una persona que no lo hace. Esa persona se convierte al cristianismo. Se la empieza a pasar en la iglesia, ahora no quiere faltar en ninguna reunión, pero ¿cómo lo está viendo su familia? ¿No? Dice, bueno, ahora se metió en la iglesia. Sí. Pero resulta que su área espiritual empieza a avanzar porque cada vez está mejor su relación con Dios, cada día sabe más palabra, cada día ora más. Pero cuando vamos a ver su área relacional, no se ve ningún cambio. Su área física, no se ve ningún cambio. Su área profesional, no se ve ningún cambio, sigue siendo un vago. Su área ministerial, sí, está creciendo. Ahora tiene más liderazgo en la iglesia. Entonces, ¿qué empieza a ver la familia? La familia es tocada por estas 3 áreas donde no hay ningún cambio. Por lo tanto, la familia, en lugar de decir, oiga, qué bueno que se convirtió al cristianismo, lo que empieza a decir es, oiga, no solamente es un mal miembro de familia, no solamente es una persona desorganizada en el cuidado de su cuerpo, no solamente es un vago, sino que ahora se la pasa metido en la iglesia. Claro. Esa es una familia que no quiere, que no ve la iglesia, que no ve a Jesús como algo para anhelar, sino más bien como otro problema. Claro. Pero por otro lado, si la familia empieza a ver que sí, está yendo a la iglesia, pero ahora es un mejor miembro de familia, ahora perdona, ahora no es rencoroso, ahora es amoroso, no solamente eso, sino que ahora cuida bien su cuerpo, se alimenta mejor, hace ejercicio, es un buen trabajador, sabe ahorrar, no se endeuda, y sí, está sirviendo en la iglesia, pero los miembros de familia mismos van a decir, oiga, yo quiero ir a la iglesia. Y recordemos que la Biblia misma dice que cuando una mujer creyente está casada con un hombre no creyente, dice, manténgase casada, pero por medio de tu ejemplo, alcánzalo. Wow. Entonces, en eso consiste la visión de Full Life, en que cuando conocemos a Jesús, vamos a seguir a Jesús en todas las áreas de nuestra vida para que aquellos que están alrededor nuestro sean impactados por nuestro cambio y nuestro predicar no sean solamente palabras. Claro. No, hay un fruto que valide lo que nosotros estamos predicando. Buenísimo. Tan importante en nuestra sociedad, un cristianismo, digamos, integral, no solamente en mi fe, sino en todas las áreas de mi vida, no solo en el ministerio, sino literalmente en todas las áreas de mi vida, y que ahí también se ve a Cristo reflejado, ¿no? Exacto. Pues cuando una persona llega a Full Life, conoce del Señor, lo que nosotros le ayudamos a hacer es como una radiografía de las diferentes áreas de su vida. Y en las áreas en las que está mal, empezamos a dar orden para que se empiece a ver un avance, para que se empiece a reflejar la huella de Jesús en esa área de su vida. Y así ayudamos a que sean cristianos que no solamente hablen de Dios, sino que se les vea a Dios en sus vidas. Y creo que eso ha sido bastante importante en el crecimiento de Full Life, porque cuando una persona va, su familia también quiere ir. Oh, claro. Influye en que su familia, sus amigos se vean. O sea, has hecho que los cristianos sean atractivos, Sí. que el cristianismo sea atractivo, que la iglesia sea atractiva. Creo que eso es fundamental en el crecimiento que he visto en los últimos años, que ha sido realmente impresionante, Pedro, la verdad. Me acuerdo mucho de una frase que tienen escrita en el Green Room, en la sala pastoral, que dice algo así como: no vivimos por emociones, sino por principios. Vivimos por principios y no por emociones. Y no por emociones, Exacto. sí. Esa es la misión de la iglesia. Okay. Y la estamos recordando. Ajá. La visión es a dónde debemos llegar. La misión es cómo vamos a llegar. Cómo nosotros, o sea, la visión es reflejar la huella de Jesús en todas las áreas de tu vida. La misión es, bueno, lo vamos a lograr viviendo por principios bíblicos y no por emociones. Vamos a vivir lo que dice la palabra de Dios, siendo empoderados por el Espíritu Santo y hablando del amor de Jesús en todo lo que nosotros hacemos.
Mira, hace un tiempo atrás del colegio de nuestros hijos recibimos un email diciendo que querían tener un desayuno con nosotros. Yo creí que era un email que le están mandando a todos los padres, así que yo no respondí. Y me vuelve a llegar nuevamente el email y me dan hasta horas para yo ir, diferentes opciones. Y ante la insistencia yo le dije, Ana, creo que vamos a tener que sacar tiempo para ir, aunque creo que es una reunión con todos los padres de familia. Cuando llegamos al colegio, la reunión era de los directivos solamente con mi esposa y conmigo. Y me sorprendió, bueno, un colegio tan grande como que es además un colegio americano. Y nos dijeron, mire, lo que pasa es que tenemos varios trabajadores de su iglesia y son los mejores trabajadores que nosotros hemos podido contratar. Entonces queríamos conocerlos a ustedes porque nos llama mucho la atención el tipo de discípulos que ustedes están desarrollando. Entonces, para nosotros fue una gran alegría darnos cuenta que la visión se está viviendo en las personas y que la gente que los ve realmente está siendo impactada por la forma en la que ellos están viviendo. Sabes que me has hecho acordar un testimonio también de uno de nuestros discípulos que se presentó a una empresa. Y cuando se presentó a la empresa llevó su currículum, no sé cómo lo dicen ustedes, su hoja de vida, ¿no? Sí. Y ahí mencionaba que él efectivamente era cristiano y que pertenecía a nuestra iglesia. Así que le hicieron un par de preguntas y le dijeron, queda contratado. Y él se sorprendió y no le preguntaron acerca de su experiencia, de sus estudios y bueno, muchas cosas que había puesto ahí en su hoja de vida. Y por curiosidad al final le dice a su jefe, a la persona que lo estaba entrevistando, ¿por qué es que me contrataron tan rápido sin mayor cuestionamiento, ¿no? Y él dice, porque todas las personas que tenemos de Agua Viva en esta empresa son excelentes en su trabajo y no creemos que tú vas a ser la excepción. Así que para nosotros también fue sorprendente ver que la gente puede hacer luz, no solamente en la iglesia, no solamente predicando la palabra, sino trabajando en los diferentes empresas o negocios. Entonces, la verdad que vemos que eso trae resultados. Claro que sí. Bueno, es que la razón por la cual a los cristianos los empezaron a llamar cristianos es porque se parecían a Jesús. A Jesús. Entonces, de hecho, en esa época lo hacían como una manera como ofensiva o como de burla. Ajá. Pero lógicamente para los discípulos no era una ofensa, era un honor que dijeran que se parecían a Jesús, que creo que debe ser el propósito de todo cristiano. Cada día parecernos más a Jesús. ¿Cómo sería Jesús? O sea, ¿cómo yo a través de mi matrimonio o en mi matrimonio puedo mostrar a Jesús? ¿Cómo yo le puedo mostrar a Jesús a mis hijos? Y creo que la razón número uno por la cual una persona no quiere ir a la iglesia es por el mal testimonio de cristianos. Personas que van a la iglesia pero no están viviendo lo que ellos predican. Y pienso nada más en esas familias donde los papás están metidos en una iglesia pero no están viviendo a Jesús en sus propias casas. Pues yo creo que el Jesús que les están presentando a sus hijos no es el verdadero. Por lo tanto, el que están conociendo, el Jesús que están conociendo sus hijos, es un Jesús al cual ellos no van a querer seguir cuando sean grandes. Y creo que muchas veces por eso terminan apartándose los hijos de las iglesias, porque no les modelaron el Jesús verdadero. Porque cuando tú ves al Jesús verdadero, tú te enamoras y tú quieres estar todo el tiempo con él. Tú quieres ser seguidor de él. Buenísimo, buenísimo. ¿Sabes? Otra cosa que he experimentado en Full Life, las veces que me ha tocado ir, compartir, se respira excelencia en lo que hacen. ¿Cuán importante es para ti la excelencia? Bueno, la excelencia, si tú haces algo para Dios, tiene que ser excelente. Si no, no lo hiciste para Dios. Y sí, nosotros buscamos que todo se haga con muchísimo orden, siempre dando la milla extra, ¿no? El Señor justamente habla de eso. Si te piden que lleve la carga una milla, llévala 2. Y creo que una persona pasa de ordinaria a extraordinaria cuando decide llevar las cosas un paso más allá. Entonces sí, siempre hemos sido bastante exigentes. ¿Y tú qué dirías a alguien que dice, bueno, que ustedes tienen iglesias grandes, tienen un gran presupuesto, por eso pueden ser excelentes? No, eso es una disculpa. Nosotros arrancamos en nuestro apartamento. Éramos 12 personas, pero desde que arrancamos, yo usaba el televisor de la sala como si fuera video wall. Te estoy hablando hace 11 años, ¿no?
Entonces yo conecté un micrófono así como este al sistema de sonido de mi apartamento. Ajá. Y por ahí iba hablando. Y usaba un celular para grabar y transmitir la prédica. Wow. Y yo en ese momento no tenía nadie, era yo solo. Yo hacía PowerPoints detrás donde iba mostrando lo que yo iba predicando, los versículos y todo. Y la gente cuando llegaba, la gente decía, wow, esta iglesia siempre va a tener la mejor tecnología. Ahora, la gente está diciendo, esta iglesia siempre va a tener la mejor tecnología, pero estábamos en mi apartamento, con lo que yo tenía, o sea, no teníamos nada. Pero la gente podía ver como si con tan poco estábamos siendo tan excelentes, cuando llegaran los recursos, lógicamente lo íbamos a seguir siendo. El que no es fiel en lo poco, no lo sería en lo mucho. El que dice, no, es que si yo tuviera mucho de verdad, yo sí empezaría a ser fiel, nunca vas a tener mucho, porque la fidelidad, la excelencia, todo se tiene que evidenciar con lo poco que tú tienes. Wow. Wow. Pedro, ahora ya no solo como pastor, sino también como escritor. Has escrito ya, creo que 3 o 4 libros y tienes una habilidad para hacerlo. De hecho, tuve el privilegio de poder hacer el prólogo de tu segundo libro y la verdad que están siendo también de mucha bendición. Hablaste en uno de tus libros acerca de las relaciones. ¿Por qué son importantes las relaciones? Porque hay veces uno piensa, tengo visión, soy excelente y con eso me alcanza. ¿Por qué es importante este factor de las relaciones? Bueno, como yo te decía, yo he encontrado que la vida de toda persona se divide en 5 áreas. Una que es la espiritual, que es su relación con Dios. La otra que es la relacional, que es tu relación con el prójimo. La otra que es la física, que es el cuidado que tú le das a tu cuerpo. La otra que es la profesional, que es tu trabajo y la administración de tus recursos. Y la otra que es la ministerial, que es cumplir con la gran comisión. Entonces, tú me estás preguntando de la segunda área. La relacional es muy importante porque es como nosotros podemos, o como se evidencia que nosotros estamos cumpliendo con la primera área, con la área espiritual. A lo que me refiero es que tu amor a Dios, tu compromiso con Dios, todo lo que tú haces para Dios se debe evidenciar en la calidad de tus relaciones. Y por eso cuando a Jesús le preguntaron que cuál era el mandamiento más importante, y él dice que es amarás a tu Dios por encima de todas las cosas, sin que le preguntaran, él dijo, pero el segundo se parece a este, es similar a este, que es ama al prójimo como a ti mismo. Sí. ¿Y por qué si le están preguntando por el más importante, Jesús responde no solamente el primero, sino el segundo también? Porque están conectados. Porque la forma como se evidencia que tú estás cumpliendo con el primer mandamiento es en el segundo mandamiento. A lo que me refiero es que es muy fácil tú decir, yo amo a Dios, pero ¿cómo se ve? Si nada más amas a Dios. Bueno, si tú dices amar a Dios, se debe evidenciar en tu trato y en tu amor hacia el prójimo. Y la Biblia nos dice que el que dice amar a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Porque si tú dices amar a Dios a quien no ves, claro, pero estás odiando al que ves, pues entonces realmente no amas a Dios. Entonces, por eso creo que son tan importantes las relaciones. Es el lugar donde se evidencia si nosotros realmente tenemos a Dios como lo primero en nuestras vidas. Wow. Y si a eso le añades, desde que el Señor creó a Adán, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? No. Y no solamente estaba pensando en una esposa, estaba pensando en una comunidad. En una comunidad. Ahora viene la pregunta, ¿no? Si no es bueno que el hombre esté solo, pero al mismo tiempo la mayoría de mis problemas es el resultado de relaciones, entonces estoy como medio... Pero acá está lo lindo, mira. Cuando Dios crea los cielos y la tierra, todo era un caos. Dice, Dios creó los cielos y la tierra, pero todo era un caos. ¿Quién creó lo que era un caos? ¿Quién lo creó? ¿Dios o no? Dios, sí. Porque siempre que pregunto eso, todo el mundo se queda como es una pregunta. Capciosa. Dios, sí, Dios creó lo que era un caos. Y ¿cómo puede ser que Dios crea algo que es un caos? Porque Dios no había terminado. Todo lo que era un caos, Él lo dijo, es un caos, dice que el Espíritu de Dios iba y venía, pero inmediatamente Dios empezó a hablar. Y dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Y Dios empezó a dar órdenes con su palabra y todo lo que iba recibiendo una orden iba obedeciendo. Eso que nos muestra a nosotros, que todo lo que Dios crea sin el orden de su palabra es un caos. Y por eso muchas relaciones están en modo caos. No porque Dios no haya sido el que la creó, no porque no haya sido un plan de Dios, no porque te equivocaste con quien te casaste, no. El problema es que tienes lo creado por Dios,
pero no estás alineando el orden de su palabra. Por lo tanto, no es jardín que produce frutos, sino es un caos que necesita ser organizado. Y a eso refiere mi segundo libro, que es justamente donde tú escribiste el prólogo, que es enseñar todos los principios bíblicos con respecto a las relaciones para que tus relaciones pasen de modo caos a modo bendición. Wow, increíble, ¿no? Me encantó ese libro y sé que también sacaste un libro de finanzas. Sí. ¿Viene otro? Bueno, son 5. Okay. El primero que saqué es del área espiritual. Uno por cada uno de los... Exacto, por cada una de las 5 áreas. Ahorita pues estamos en el de finanzas, el físico todavía. Ese es el que más está... Vengo escribiéndolo, no ha sido tan fácil ponerlo como libro, pero ya los otros 4 ya están escritos. Wow. Tienes también un testimonio muy fuerte junto con tu esposa acerca de cómo pudieron llegar a tener sus hijos. Tienes 2 hijos hermosos y cuéntanos un poco de ese proceso. Sí, nosotros nos casamos cuando mi esposa tenía 24 años, yo tenía 26 años, o sea, fue hace unos añitos atrás. Y después de 2 años decidimos empezar a buscar el tener hijos. De hecho, Dios ahí nos habló, nos dijo que íbamos a tener 2 hijos varones. Lo que no nos dijo era lo que íbamos a tener que pasar hasta que estos hijos llegaran. O sea, teníamos la promesa. Te mostró el sueño, pero no el proceso. Exactamente, como él suele hacerlo, ¿no? Pues después de ahí entramos en un proceso de infertilidad durante 8 años. Durante 8 años, pues no podíamos quedar embarazados, estuvimos yendo donde doctores, No, pues a uno le decían, no, tomes esta miel, que esta miel es la milagrosa. Uno se tomaba la miel y la miel no funcionaba. Recuerdo una vez que llegué donde un pastor y me dijo, no, eso es un problema de maldiciones y toca entrar con machete espiritual a hacer. Mira, hicimos hasta... En ese punto tú haces todo lo que te digan. Claro. ¿No? Pero nada ocurría. Y después de 7 años, finalmente quedamos embarazados. Y fue un tiempo de fiesta. Claro, tú lo llevas buscando tanto y quedas embarazado. Pero al poco tiempo perdimos ese embarazo, lo cual fue supremamente doloroso. Qué fuerte. Sí, porque además le habíamos contado a todo el mundo que estábamos embarazados. Ahora era comunicar que habíamos perdido el embarazo. Después de eso continuamos, tuvimos digamos una falsa alarma. Yo no diría que ese fue un embarazo, sino más bien se llama un embarazo químico, porque no se cree que se haya desarrollado nada, pero el cuerpo alcanza a arrojar, digamos, como algunas cosas positivas donde se cree que puede haber embarazo, pero no lo hubo. Y ese sí nos dio más duro. Pero también cuando nos ocurrió eso, decidimos buscar a Dios para encontrar un propósito. A lo que me refiero es que si Dios nos está permitiendo pasar por un lugar, por un lado que es doloroso, es porque hay un propósito. Y le preguntamos. Y ahí nos habló de que había muchas parejas en todas partes del mundo que están pasando por ese proceso y que se sienten muy solas y que no son entendidas. Y nosotros mismos lo vivimos porque nosotros nos acercamos a personas que no habían pasado por ahí y en sus mejores intenciones, en lugar de ayudarnos, lo que hacían era maltratarnos. O sea, personas que nos veían el sufrimiento y nos decían, no, suéltelo y verá que queda embarazado. ¿Y cómo lo sueltas? O sea, ¿cómo lo sueltas? O sea, si tú no prendiste el deseo, porque lo puso fue Dios, o sea, Dios fue el que dijo multiplíquense, él puso el deseo, la necesidad de nosotros de multiplicación, ¿cómo yo voy a pagar ese deseo? Y muchas personas venían a decir instrucciones, tenga fe, un montón de cosas que en lugar de a nosotros darnos esperanza o consuelo, lo que hacían era herirnos. Entonces, pasando por todo esto, como que aprendimos a conocer la herida y entendimos que Dios nos estaba llamando a abrir un ministerio. Y abrimos ese ministerio y se llama Hope, que tiene el propósito de ayudar a parejas que están pasando por esa situación. Pero, a ver, déjame entender. ¿El ministerio lo abrieron antes de tener hijos? Eso fue lo más curioso de todo. Dios nos habló del ministerio y yo le dije, bueno, Señor, yo lo abro. O sea, lo abrimos. Con mi esposa dijimos, lo abrimos y pusimos una fecha para inaugurar el ministerio. Pero yo le decía a Dios, pero ¿cómo yo voy a salir a enseñar desde la derrota? Claro. O sea, ¿cómo nosotros vamos a salir desde la vergüenza a enseñar? Pero le creemos a Dios. Apenas le pusimos fecha, quedamos embarazados de nuestro hijo Natán. O sea, nosotros arrancamos el ministerio con 5 meses de embarazo. Increíble. Y bueno, el ministerio fue un éxito. La verdad es que lo hicimos a manera de seminario, como un congreso. Y las parejas que fueron, el 90 y pico % ya tienen su bebé. ¡Wow!
Entonces se hizo famoso el ministerio y muchos pastores sabiendo de esto, de esta herramienta, nos buscaron y nos dijeron, mire, yo tengo parejas, pues no son muchas, normalmente no son todas, pero hay un número en cada iglesia y no sé cómo ayudarles. ¿Será que usted podría ayudarles? Claro. Entonces decidimos hacer nuestro segundo congreso en Bogotá. Entonces le pedimos a los pastores que mandaran a sus parejas, fue de varias iglesias unidas, y lo estuvimos dictando. Al volver, mi esposa fue a un chequeo médico y le dicen, oye, pero tú estás embarazada. Y ahí estábamos embarazados de nuestro segundo hijo. Impresionante. Entendemos que cuando nos alineamos a obedecer los propósitos de Dios, encontramos la bendición de Dios. Así que ahora le tenemos miedo a seguirlo dictando porque no queremos más hijos. No, mentiras, lo hemos seguido dictando y hemos seguido viendo muchos milagros. Mira, es común que a nuestra iglesia lleguen parejas con bebés y nos digan, mira, nosotros somos una pareja Hope, acá está mi milagro. Y nos presentan los Qué lindo niños. testimonio, qué lindo testimonio. ¿Y qué le podrías decir? Yo sé que no puedes dar el seminario, pero ¿qué le podrías decir a alguien que está pasando por esa frustración, ¿no? Tiene el sueño, tiene la promesa, pero todavía no hay resultados. Mira, yo creo que, digamos acá como para decir lo más importante que yo creo que hablamos en el Congreso, es que es muy común que cuando tú estás pasando por algo que te causa tanta emoción, porque te causa vergüenza, te causa dolor, te causa muchas cosas, son emociones muy fuertes, es muy fácil que tú en lugar de seguir a Dios, tú sigas la emoción. Porque las emociones se quieren enseñorear de nosotros y muchas veces lo dejamos. Sobre todo porque la mayor, digamos como la mujer sobre todo pasa por mucha emoción y el hombre sufre es al ver a su esposa sufrir. Claro. Entonces el hombre muchas veces deja que las emociones de las mujeres sean las que empiezan a liderar el proceso como para no meterse en un problema. Entonces empieza a haber mucho desorden. Y como hay desorden, se deja de escuchar la voz de Dios y se deja de seguir a Dios a cómo llegar a conquistar esa tierra que Él ha prometido. Entonces algo que llevamos a las parejas es a recordar que Dios puso al hombre como cabeza, que la mujer no debe seguir sus emociones y que debe dejar que Dios lidere el proceso a través de la cabeza, que haya mucha unidad en la pareja, porque también suele ocurrir que aquel de los dos que de pronto tiene la falla física en su cuerpo que no permite el embarazo sienta culpa. Claro. Y muchas veces se empiezan a dividir, se empiezan a pelear. Entonces les decimos, no. Cuando nosotros nos casamos, nosotros nos convertimos en uno solo. Por lo tanto, no importa en quién esté la falla, es un tema de los dos. Y fue algo que a nosotros nos pasó con mi esposa, que hubo momentos en que mi esposa porque la falla estaba en ella. Entonces ella me decía, perdóname porque por mí no puedes ser papá. Entonces yo le dije, no hagas esto, Ana, porque nosotros dos somos uno solo ante los ojos de Dios. Y cuando Dios nos quiere o nos permite vivir un reto, no importa a través del cuerpo de quien Él lo provoque o lo permita más bien, porque no creo que Dios lo provoque, creo que Dios lo permite. Debemos recibirlo como para los dos y es como se debe vivir todo en el matrimonio. O sea, a lo que me refiero es que una conquista en el matrimonio no es de uno, es de los dos. Por lo tanto, también un reto, una dificultad no es de uno, es de los dos. Wow, espectacular. Y creo que se puede aplicar a diferentes áreas, ¿no? Este concepto o este principio. Sí, bueno, justamente cuando lo dictamos en Bogotá, teníamos varias iglesias que mandaban sus voluntarios a ayudar, ¿no? Y esos voluntarios ni eran casados y salían llorando, impactados. Ellos decían que les habló mucho porque de una u otra manera todos pasamos por áreas de infertilidad. De pronto un área de infertilidad puede ser en el área laboral, de pronto puede ser una mujer que todavía no se ha casado, pero que anhela casarse. Puede ser en tu propio cuerpo, digamos la salud de una enfermedad que no logras superar. Entonces sí creo que aplica para todas las diferentes áreas de infertilidad en tu vida. Wow. ¿Y han pensado escribir de esto? Sí nos han dicho mucho, creo que todavía no ha llegado el tiempo de hacerlo, todavía no hemos sentido de Dios, hemos escuchado de personas que nos dicen escriban, hay una editorial que nos está diciendo, pero todavía no hemos sentido que Dios nos dice que lo hagamos. En su momento creo que Dios no lo hace. Sí, creo que es importante y aplicarlo, como te digo, a las diferentes áreas a las que uno puede, como tú dices, todos vivimos ciertas áreas de infertilidad, ciertas áreas de desierto y creo que el proceso no es fácil, ¿no? Sí. Mira, también creo que una de las razones por las cuales no lo hemos escrito es porque creo que una persona, una pareja que está pasando por esta situación, más que leer,
necesita la cercanía. Y por eso creo que Dios nos ha usado más en compartir con estas parejas, en que se sientan comprendidas, en que se sientan amadas, algo que no va a ocurrir a través de un libro. Entonces creo que Dios ha mantenido todo lo que es Hope más personal. Lo que sí hemos hecho es involucrar parejas que ya pasaron por lo mismo, ya están al otro lado, para que de esa manera ellas también sean parte y también llegue así a más y más parejas que están en necesidad. Qué chévere, qué chévere. Pero hablamos al comienzo de la visión, hemos hablado también acerca del orden, de la excelencia, de los principios. Hemos tocado este tema que yo sé que es personal para ustedes, pero últimamente también ha habido una visitación muy linda del Espíritu Santo en tu iglesia. Me gustaría que termines hablándonos un poquito de eso y cómo ha impactado tu ministerio, tu liderazgo, tu pastorado. Sí, yo creo que de pronto ha sido de las áreas más emocionantes, o de pronto de lo más emocionante que yo he vivido. Para mí el Espíritu Santo de Dios es tan espectacular, ¿no? Pues es que si tú lo ves, el mismo Jesús cuando fuera a la cruz y fuera al Padre, les decía a los discípulos como les conviene, era como confíen en lo que vienen que va a ser mejor. Y hablaba de la venida del Espíritu Santo y creo que cuando lo vemos con esa perspectiva, entendiendo que es la forma de vivir a Dios en la tierra, de caminar con Dios en la tierra, de hacer ministerio con Dios en la tierra, creo que es bastante apasionante y que hace todo mucho más sencillo, ¿no? Porque justamente el Espíritu Santo sí tiene una parte para nosotros, que es estar con nosotros, consolarnos, acompañarnos, guiarnos, enseñarnos todas las cosas, pero también hay otra parte que es hacer ministerio con nosotros. Cuando Jesús nos llama a ir a testificar, nos dice, vendrá el Espíritu Santo de Dios sobre ustedes y testificarán, o sea que es un trabajo conjunto. Y cuando yo miro a Jesús, la forma en que él predicaba, yo lo veo en conjunto con el Espíritu Santo. O sea, pensemos en el llamamiento de Pedro. Jesús está a la orilla, hay una gran multitud de personas. A Jesús le toca montarse en una barca y alejarse un poco para que la gente no, digamos, como para tener su espacio. Y Jesús empieza a enseñar, empieza a predicar. Y creo que la enseñanza y la predicación es siempre bastante importante. Pero una vez que él termina de predicar, es como si él le dijera al Espíritu Santo de Dios, bueno, ¿y ahora qué? Confirma todo lo que yo he dicho con palabras a través de milagros. O sea, ahora necesitamos el factor wow. Y ahí entra el Espíritu Santo de Dios y empezamos a ver a Jesús fluir en los dones, ¿no? Entonces Jesús llega y pide que ocurra algo que jamás se había visto antes ni después. Nos damos cuenta que el Espíritu Santo de Dios siempre es creativo. Y llega y mira de la multitud, mira uno, a Pedro. Le dice, Pedro, toma tu barca, llévala a aguas profundas y vuelve a echar las redes. O sea, imagínate estar en ese lugar, en esa cena. Y Pedro se está viendo como confrontado, pero ya ha intentado toda la noche, pero es que no, pero bueno, voy a hacerle caso a este predicador. Y se mete, y todos están viendo, ¿no? Todos están viendo lo que está ocurriendo. Se mete, lanza las redes y de pronto las va a sacar llenas de pescados. Al punto que tiene que llamar otra barca para que la ayuden y las dos se llenan de pescados. Y ahí viene el factor wow. ¿Provocado por quién? Por el Espíritu Santo. Inmediatamente después, Pedro cae de rodillas y dice, Señor, apártate de mí porque soy un pecador. O sea, tiene un momento de arrepentimiento total. ¿Por qué? Por un momento de repente, por un de repente del Espíritu Santo de Dios. Por ese factor wow que ya no permitía que él volviera a ser el mismo que era antes. Y en ese momento llega Jesús y le dice, ven, sígueme y te haré pescador de hombres. O sea, te convertiré en alguien que logra desarrollar discípulos. Me encantó eso. El Espíritu Santo provoca el factor wow en la iglesia. Exactamente. Entonces vemos a Jesús en ese momento como predicador, pero el Espíritu Santo de Dios acompañándolo para confirmar con milagros, señales y prodigios para provocar ese momento de repente en la vida de las personas. Ahora, el de repente no creo que solamente ocurrió en Pedro. Claro. Pensemos lo que ocurrió para las personas que estaban viendo en el público. Yo creo que muchos de ellos también, si no todos, volvieron a casa diciendo, wow, lo que ocurrió me transformó. Exacto. Entonces creo que estar ministrando con el Espíritu Santo de Dios es hacerlo de esa manera. Es no solamente enseñar, es dejar que Él traiga el factor wow. Y creo que es muy importante para nosotros siempre entender que el Espíritu Santo de Dios no es tu show off, es tu show him. O sea, no es para alardear, es para mostrar a Jesucristo. Total. Y creo que lo que hemos estado viviendo el último tiempo como iglesia es simplemente
dejar que Él haga ese factor wow, que Él confirme con milagros, señales y prodigios lo que nosotros venimos enseñando con nuestras palabras. Wow, me encanta lo del factor wow. De hecho, pensaba porque muchas veces hay el pensamiento, la idea de que si tengo una iglesia de excelencia, de orden, relevante, joven, mejor tengamos al Espíritu Santo tranquilo, en silencio y que no haga mucho ruido, ¿no? Pero ¿cómo ha sido encontrar no sé si decirle balance, equilibrio o cómo lo has manejado tú? Bueno, creo que es excelente la pregunta que tú me estás haciendo. Y creo que al mismo tiempo ha sido, digamos, como que Dios me ha venido recordando que la visión no cambia. O sea, yo tengo que mantener la visión. Y cuando empezamos a ver el factor wow, nos podemos ver tentados a convertir la visión en el factor wow. Y convertimos una iglesia donde simplemente estamos buscando lo wow, lo wow, lo wow, lo wow, lo wow, que creo que muchas veces cuando se trata de provocar al Espíritu Santo, estamos cometiendo un error, porque al Espíritu Santo de Dios no se le provoca, al Espíritu Santo de Dios se le sigue. O sea, yo no estoy para provocarlo, yo estoy para estar atento a lo que Él quiere hacer y seguirlo. Entonces, es hacerlo de esa manera, no buscar provocarlo, sino seguirlo. ¿Qué quieres hacer en esta reunión, en este lugar? Ahora, sí creo que cada vez que el Espíritu Santo de Dios se deja ver, van a salir personas maravilladas y otras van a salir disparadas, o sea, no quieren estar. Y es algo con lo que, eso no es mi problema. Claro. Yo creo que el Espíritu Santo de Dios es como un horno microondas. Okay. Acelera las cosas. Entonces hay gente que a ti te tomaría un largo tiempo que se llegaran a comprometer con el Señor, pero el Espíritu Santo de Dios en un instante lo logra. Pero también hay personas que les iba a tomar 2 años irse de tu iglesia haciendo estragos. Wow. Y el Espíritu Santo de Dios en un instante lo provoca. Esa persona se fue. Entonces es como dejar la responsabilidad de eso. El Espíritu Santo Dios es el que trae personas, pero también es el que mantiene la iglesia limpia y fuerte. Los que deben estar. Los que deben estar. Y recordando algo, cuando Jesús estaba y el Espíritu Santo de Dios obraba, parecía que hubiera desorden. O sea, imagínate este lugar tan lleno, cuando de pronto unas personas quieren traer un paralítico para que oren por él y lo que hacen es romper el techo. O sea, varios dirían, eso es desorden. Pero es que lo que es desordenado para ti no necesariamente es desordenado para Dios. De hecho, Dios lo llamó fe. Lo que unos llaman desorden, Dios lo llamó fe. Pero también recordemos que cuando el Señor resucita a Lázaro, pues después querían matar a Lázaro y al Señor. O sea, siempre que ocurre ese factor wow, donde Dios muestra su gloria, va a haber un grupo de personas que tú no lo vas a poder controlar. En lugar de convertirse en seguidores, se convierten en perseguidores. Tal cual. Y de hecho, me hace recordar el pasaje en el libro de Hechos, donde muchos, cuando se manifiesta el Espíritu Santo, comienzan a hablar en otras lenguas. A muchos de ellos los llamaron borrachos, ebrios, ¿no? Tiene mucha relación con lo que estás diciendo, ¿no? Pero también veamos otra cosa, Sergio. ¿Cuántas veces la iglesia primitiva tuvo ese Pentecostés? Después de eso, ellos no se quedaron en hablar en lenguas, actuar como borrachos, caerse al piso, no se quedaron ahí. Ese fue como el ser embarazados del poder. Después de eso, lo que ocurrió es que ellos salieron a predicar, a sanar enfermos, a resucitar muertos, a que el poder se viera en sus vidas. Entonces, creo que algo en lo que no podemos caer como iglesia es quedarnos en Pentecostés, porque toca es avanzar a Hechos de los Apóstoles, a salir a vivir el poder. No te quedes en el capítulo 2. Exacto. Yo creo que un gran error es quedarnos donde Dios un día estuvo, pero ya no está. ¿Entiendes? O sea, cuando la gloria del Señor descendía en tiempo de Moisés, estaba un tiempo ahí, pero después se levantaba y avanzaba. Y si Moisés era sabio, seguía la gloria. Él no se quedaba donde la gloria estuvo, pero ya no estaba. No, y me encanta porque dice claramente, van a recibir poder para ser mis testigos. O sea, el Espíritu Santo y ese factor wow de lo que tú estás hablando es con un propósito. Y el propósito es poder hacer discípulos, es poder cumplir con la gran comisión. Sí, ese es el propósito y de él hacerlo. Ahora, creo que tenemos que aprender a escucharlo, a seguirlo. Te cuento algo chistoso que me pasó, de hecho, hace 8 días. Estamos en el servicio y de pronto cuando termina yo le pregunto al Espíritu Santo de Dios qué quiere hacer y me habla de una niña.
Me dice, acá hay una niña, 16 años, su nombre es Andrea, obligada a venir por su mamá, no quiere estar acá, se quiere ir ya. Entonces, me lo dice así clarísimo. Ajá. Estamos en el segundo servicio. Entonces yo lo digo, acá hay una niña, se llama Andrea, viene obligada por su mamá, no quiere estar en este lugar. Empiezo a decir todo lo que el Espíritu Santo de Dios me dice. ¿Quién es? No pasó absolutamente nada. Yo salí bastante aburrido, ¿no? Yo dije, no, ¿yo para qué? Pues, o sea, ¿qué fue lo que pasó? Resulta que se termina el servicio, arranca el tercer servicio y llega una mujer con su hija llamada Andrea de 16 años, obligándola a estar ahí sin que ella quisiera estar. Pues esa mujer va y le cuenta a todos los líderes, mira, ahí está mi hija Andrea de 16 años, no quiere estar acá. O sea, el Señor me habló de ella, no en el servicio en el que estábamos, sino hablándome que iba a estar en el siguiente servicio con toda la descripción exacta de la persona. Entonces también, aunque la frustración estaba, muchas veces la revelación fue correcta, la interpretación fue equivocada. Entonces, ¿para qué tú me mostrabas eso? El Señor lo que me quería decir a mí era, esperen porque va a venir Andrea. Y de hecho, cuando esa niña entró, la mamá cuenta que ahí mismo que se sentó, empezó a llorar, empezó a toser, empezó a ser liberada por Dios sin que hubiera empezado el servicio. Increíble. Entonces, creo que también con el Espíritu Santo de Dios, el reto es no adelantárnosle, sino mantenernos detrás de Él y aprender a ser sensibles a lo que Él quiere que nosotros hagamos. Sí, buenísimo, buenísimo. Como lo dijiste hace un momento, no seguirlo, seguir al Espíritu Santo. Qué lindo, Pedro. Gracias por esta conversación, gracias por estar una vez más con nosotros. Sé que este va a ser un fin de semana increíble. Bueno, muchísimas gracias también. Un abrazo, amigos, y nos vemos en el próximo podcast. Que Dios los bendiga.